Yo soy Edgar Panco, analista de la industria cinematográfica, y este es el libro de Mandarina Cine, 10 años de historias por contar, que, como su nombre lo dice, nos cuenta de una radiografía del cine mexicano en la última década, cómo se produce, cómo se distribuye, porque Mandarina es casa productora y distribuidora. Y bueno, a mí me tocó el privilegio, la fortuna, de poder ser el editor de este libro junto con un grupo de destacados y jóvenes periodistas mexicanos que hicimos posible este libro que contempla más de 90 historias sobre cómo se hace cine en México. Sí, celebrar siempre es importante y lo dijeron algunos de los entrevistados. Nos lo contaba Pavel Cortés ahora que fueron los 15 años del premio Maguey. Nos lo contaba Daniel Hidalgo, el presidente de la MAC, porque este año la Academia cumple 80 años. Que echar la vista atrás y ver qué se ha hecho, cómo ha sido el recorrido, siempre es valioso porque se aprende de los errores, pero también se aprende de los éxitos, pero sobre todo de las complicaciones. Entonces, para mantener importante contar este libro, esta historia, porque justo su historia arranca pocos años antes de la pandemia, después la atraviesa la pandemia al grado que se ven obligados a crear una casa distribuidora, Mandarina Distribución, y entonces se convierten, y lo dijeron varios entrevistados, en una mini major que combina ambas facetas, la distribución y la producción, y por eso es importante dejar un testigo de todos quienes hacen nuestro cine, desde quienes investigan, desde quienes crean los guiones, las ideas, quienes buscan financiamiento, hasta quienes trabajan en la producción, la postproducción, la preproducción y la exhibición de las películas. Entonces son 90 testimonios, 2/3 de ellos de mujeres, que nos cuentan cómo hacemos cine o cómo hemos hecho cine en la última década. Ese es el valor de este libro y por eso la importancia de contar estas historias. Hay varias historias genuinamente fascinantes. Por ejemplo, una historia bien interesante es que El Diablo Fuma. ¿De dónde viene la inspiración para una historia? Bueno, Karen Plata, la guionista del Diablo Fuma, nos contaba que la historia surge de uno de sus poemas. No necesariamente surge de una idea ya completamente acabada. O en el caso de Cría Puercos, Ejecatl, el director, nos contaba que para poder empatar, que estuvieran entendiéndose la protagonista, Conchita Márquez, que es una extraordinaria actriz, y la cerdita que la acompaña, hicieron el efecto chuletón, que consistía en que mientras Conchita veía de repente, ¿no?, con una mirada tierna a la puerquita, ellos buscaban el momento donde pareciera que la puerquita también la estaba mirando y cruzaban miradas. Entonces, así se lograba crear ese efecto chuletón. O lo que nos decía Claudia Becerril, la directora de La Frontera Invisible, que estando a tantos kilómetros de México, en la isla Concepción, cómo eran las dinámicas de los marinos, de quienes viven en esa isla tan remota, el punto más lejano de México, y se convierten en personas vulnerables, o que de repente, sí, eso, entonces ese tipo de historias, o ella misma que nos contaba que cuando estaba filmando El Imperio de los Conejos en un paraje remoto de Turquía, es decir, no Capadocia, no Estambul, sino un lugar casi en la frontera con Siria, llegó el momento en el que estaba filmando en un hoyo, literal, en una especie de pozo, con personas a las que no les entendía nada, ya después hablaron turquiñol, pero decía, ¿qué demonios estoy haciendo aquí? Y esa es la historia que se repite con muchos de esos entrevistados. ¿Qué demonios estoy haciendo aquí? Bueno, pues estoy aquí por la pasión por el cine y creo que eso es lo que nos mueve, que estamos aquí presentando un libro con esas historias que nos mueven y que nos emocionan. De hecho, cambió muchísimo, porque hasta antes de pandemia el cine mexicano parecía que vivía en una curva o en una recta ascendente, donde teníamos más de 35 millones de boletos vendidos, o más de 30 millones millones de boletos vendidos cada año. ¿Qué sucedió después de pandemia? 2020 es un año atípico y no lo consideramos, pero después de 2021 no hemos pasado de los 8 millones, es decir, perdimos audiencias, a pesar de que se siguen haciendo, y eso también viene contado aquí, más de 200 películas al año y se estrenan más de 100 películas mexicanas cada año, y eso no ha cambiado, se estrenan incluso más que antes de pandemia. Lo que sí es cierto es que perdimos a ese público, y no necesariamente se fue a plataformas de streaming para ver nuestro cine. Entonces, ¿cuál es también la lección de todo esto? Uno, que tenemos que apostar por los circuitos no tradicionales, es decir, una película como Nuevo Mixteco llegó a pantallas al aire libre, llegó a pequeños cineclubes, llegó a cineclubes con otro o a pantallas de otros formatos, gracias a una estrategia inteligente de distribución, pensar en ello, y también pensar que hay que hacer algo para que ese público regrese a ver estas historias. ¿Y qué ha hecho Mandarina en ese sentido? Contarnos el cine de las otredades. Personas racializadas, personas que pertenecemos a la comunidad LGBT,
que nos vemos reflejados en estas historias y que antes no estábamos representados aquí, nos podemos ver representados en estas historias. Ese es el valor de un libro como este. Primero, los siguientes 10 años de Mandarina Cine, ellos decían que cada 3 años parecía que renovaban sus votos de una u otra forma, y hoy lo dijeron también en la presentación Carlos Hernández Vázquez y Gaby Gavica, que cada cierto tiempo pareciera que renuevan sus votos, y creo que el futuro de Mandarina es seguir contando estas historias en las que cada vez más personas nos vamos a ver representadas, y creo que eso es valiosísimo. Entonces van a seguir generando estas historias de quienes en mucho tiempo o durante mucho tiempo estuvimos en la periferia o como personajes secundarios de las historias y ahora somos protagonistas de esas historias. Varios entrevistados lo dijeron, que funcionan como una mini major al estilo A24. Entonces, creo que ese es el valor que seguirá teniendo Mandarina, porque además sí, en efecto, tiene estos dos brazos que no todo el mundo tiene, distribución y producción. Y por otro lado, creo que 2026 ya pinta por lo menos un mejor panorama para el cine mexicano. Y mientras sigamos explorando géneros que interesan a la gente, como el terror, que da buenos resultados de taquilla, como el suspenso, más allá de la comedia romántica, que sabemos que es la fórmula probada, creo que si se siguen apostando por este tipo de historias, creo que podemos tener un mejor panorama. Creo que difícilmente recuperaremos o tardaremos mucho en llegar a las cifras de la década pasada, pero creo que sí podemos pensar en que los circuitos alternativos o las visiones desde streaming pueden hacer que volvamos a tener un cine con el que nos identificamos, que sea símbolo de identidad. Entonces, sí espero que sea un mejor panorama para el cine mexicano. Estará disponible en la plataforma de Mandarina Cine. Ahí lo pueden preordenar. El costo todavía está por determinarse porque entre mayor sea el tiraje, menor es el costo. Entonces, esperaremos hacer el mayor tiraje posible para que lo puedan conseguir. Es un libro que, además decíamos, sí es un homenaje y una consulta para la comunidad fílmica, pero también es un libro para estudiantes de cine, de comunicación, de programas audiovisuales, que si se quieren dedicar al guión o a las áreas técnicas o a la dirección o a la producción, van a encontrar aquí además valiosos consejos de Mónica Lozano, Laura Imperiale, directores como Úrsula Barba, actores como Christoph Fernández, como Nayan González Norvin, como Ángeles Cruz en su faceta de directora con Nuevo Mixteco, Adriana Paz. Entonces vamos a encontrar consejos valiosos para aquellos que en algún momento tuvimos la inquietud de dedicarnos a esto y bueno, darnos cuenta que podemos pertenecer a esta industria, siguiendo incluso, tomando lo que nos resulte valioso de estos consejos. Entonces, el libro estará disponible en la plataforma Mandarina y es una lectura muy recomendable para estudiantes. La verdad vale mucho la pena.